Muy buenos días, amados amigos y hermanos que a través de la línea telefónica en esta mañana están al alcance de mi voz y a todos los presentes. Que Dios nos bendiga grandemente en esta mañana y nos permita entender su palabra. Quiero leer una escritura en Apocalipsis capítulo 1 y verso 1 y dice de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Cristo revelado por medio de su iglesia. Cristo revelado por medio de su iglesia. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para que podamos comprender a Cristo revelado por medio de su iglesia, nosotros tenemos que comprender lo que está en el programa divino. A través de la historia bíblica hemos visto al Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, manifestándose en diferentes ocasiones. Y este Dios, Creador de los cielos y de la tierra, antes de estar los cielos y la tierra, las estrellas, todas estas cosas que hemos visto creadas por Dios, como dice Génesis capítulo 1 verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pues antes de la creación de los cielos y de la tierra, Dios, el Dios eterno, tenía en su mente todos esos pensamientos de creación, pensamientos creativos, para llevar a cabo una creación. Y Dios, en su programa de creación, Él mismo se incluyó, y lo primero que Dios creó fue su cuerpo teofánico. Él se creó un cuerpo teofánico y luego desde ese cuerpo Él comenzó toda la creación. Por esa causa Él es el principio de la creación de Dios. Ahora, Dios en su cuerpo teofánico podemos ver
en San Juan capítulo 1 y verso 1, y dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Ese es el cuerpo teofánico que Dios se creó. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dios en su cuerpo teofánico. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Dios en su cuerpo teofánico. Porque el cuerpo teofánico es el cuerpo de la palabra. Así es que Dios, en ese cuerpo teofánico llamado el Verbo, creó todas las cosas. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora aquí podemos ver al Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, en un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, un cuerpo teofánico desde el cual Dios creó los cielos y la tierra, desde el cual Dios habló su palabra. Ahora encontramos que Dios llevó también en su programa de creación a su primer hijo, Adán. Lo llevó a esa dimensión de la teofanía, y allí le creó un cuerpo teofánico y lo colocó dentro de ese cuerpo. Colocó a Adán, esa alma de Dios, ese hijo de Dios, lo colocó dentro de ese cuerpo, y allí estaban Adán en su cuerpo teofánico, y también estaba Dios en su cuerpo teofánico. Allí Dios colocó a su primer hijo, y luego lo trajo acá a la tierra, y aquí en la tierra le formó un cuerpo del polvo de la tierra, y colocó a Adán, esa alma de Dios, ese hijo de Dios, juntamente con su cuerpo teofánico que Dios le había dado en la sexta dimensión, lo colocó dentro de un cuerpo hecho por Dios del polvo de la tierra. Por eso el cuerpo del ser humano contiene los elementos de la tierra. Ahora, luego encontramos que ya Adán, su primer hijo, está aquí en la tierra, en este planeta Tierra, que es una creación de Dios, una creación de Dios en su cuerpo teofánico. Y encontramos que Dios todavía no había pasado
a este planeta Tierra en un cuerpo humano, sino que trajo a Adán, su primer hijo, en un cuerpo humano, en un cuerpo hecho del polvo de la tierra. Adán tenía las dos conciencias juntas. Por lo tanto, Adán podía ver a Dios y podía hablar con Dios, aunque Dios se encontraba en su cuerpo teofánico, pero Dios visitaba a Adán allí en el huerto del Edén cada día, teniendo las dos conciencias juntas y siendo Adán primeramente hecho teofanía y después hecho un cuerpo de carne en cuanto al cuerpo o casa donde Adán vivía. Él podía tener comunión con Dios y tenía comunión con Dios. Ahora, Adán podía seguir viviendo eternamente en ese cuerpo que Dios le dio. Adán tenía toda la autoridad y el poder sobre este planeta Tierra, pues Dios lo colocó aquí y le dio dominio sobre todo lo creado. Le dio señorío sobre toda la creación del planeta Tierra y sobre todo lo que estaba sobre el planeta Tierra. Por lo tanto, Dios es el Dios del cielo, pero Dios colocó a su primer hijo aquí en la tierra como rey sobre esta tierra, como Dios sobre esta tierra. Así es que Adán estaba en una posición muy importante aquí en la tierra y recibió la tierra por y como heredad. Dios le dio esta tierra a Adán, una herencia divina concedida a su primer hijo Adán. Ahora, cuando Dios tuvo a Adán aquí y tomó del costado de Adán y le formó una compañera, el programa original para la población de este planeta Tierra era por la palabra, para que así los hijos que aparecieran en este planeta Tierra fueran hijos con vida eterna. Y el primer hijo en la familia de Adán debió ser Jesús. Ese era el primer hijo que la familia Adán debió tener, y tenía que ser por la palabra hablada, por esa palabra creadora, en la forma en que vino Jesús a través de María. Era la forma en que Jesús debió venir a través de Eva. Adán hablando esa palabra creadora y siendo creado un hijo, el hijo prometido. Ahora, por cuanto no fue así,
no aconteció así en el principio, por cuanto Eva no quiso traer un hijo por la palabra hablada, sino por relaciones íntimas. No pudo traer a Jesús como su primer hijo. Por lo tanto, no pudo traer hijos eternos. No pudo traer hijos para que vivieran eternamente, sino que al pecar, entonces entró la muerte, y los hijos que han estado viniendo desde el principio, luego de la caída, han venido por la unión de un hombre y de una mujer en sus relaciones íntimas. Y eso ha sido motivo para que el ser humano viva temporalmente aquí en la tierra y no pueda continuar viviendo en ese cuerpo que recibe cuando nace en la tierra, porque no es un cuerpo creado, sino engendrado por el Padre terrenal en la Madre terrenal. Ahora, vean ustedes, si no hubiera acontecido el problema de la caída en el huerto del Edén, el primer hijo de la familia de Adán hubiera sido Jesús. En palabras más claras, ellos hubieran traído un cuerpo eterno para Dios morar en ese cuerpo, para Dios que estaba en teofanía, pasar en su cuerpo teofánico a ese cuerpo que la familia Adán traerían a existencia por creación divina, porque en Adán estaba la palabra creadora. Y Dios trajo para Adán y también para Eva el cuerpo donde ellos vivían o donde ellos vivieron. Y Adán estaba llamado a traer el cuerpo en donde Dios viviría, se manifestaría, y ahí la raza se multiplicaría, porque el Señor Jesucristo, Dios en carne, continuaría llevando a cabo la creación de todos los hijos de Dios en cuerpos inmortales, trayéndolos a todos sus hijos de la eternidad a la sexta dimensión, y tomando allí el cuerpo teofánico, y luego de allí pasando a esta dimensión en cuerpos creados para vivir eternamente. Ahora, por cuanto eso no fue así, no aconteció así, la raza humana entró en muchísimos problemas, pero Dios no abandonó la raza humana. Dios no abandonó su familia, su descendencia. Y Dios hizo provisión. Y allí un cordero murió para
redimir a Adán en tipo y figura del Cordero de Dios. Así es que Adán fue cubierto en lo que la sangre del Cordero de Dios se derramaba en la tierra. Y Adán y Eva recibieron túnicas y fueron cubiertos. Y de ahí en adelante encontramos que ellos no pudieron vivir más tiempo en el huerto del Edén. Fueron sacados del huerto del Edén para que no alargasen su mano y tomaran del árbol de la vida y vivieran eternamente en una condición caída, lo cual solamente sería útil para el que los hizo caer, el diablo. Ahora Dios no quiere que el ser humano viva por toda la eternidad con los problemas que el ser humano obtuvo en la caída. Por eso Dios preparó un camino de regreso a la vida eterna, de regreso a la casa de nuestro Padre Celestial. Y el camino señalado por Dios fue el sacrificio del Cordero. Y ese sacrificio del Cordero era tipo y figura del sacrificio que Dios llevaría a cabo aquí en la tierra cuando Él estuviera aquí en la tierra en carne humana. Así es que encontramos que en el Antiguo Testamento los hombres de Dios, la descendencia de Dios, los hijos de Dios, a través de las edades y dispensaciones, estuvieron sacrificando un cordero por el pecado, cosa que a la vista de la ciencia no tiene ningún sentido, pero que a la vista de Dios tiene el sentido más grande que pueda tener para Dios. ¿Y cuál es el sentido que tiene para Dios? Ese cordero que los hijos de Dios a través de las generaciones en el Antiguo Testamento sacrificaban por el pecado, estaba señalando al sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para quitar el pecado del mundo y así limpiar de todo pecado a cada hijo de Dios. Estaba representando el sacrificio de Dios en carne humana. Sería esa la ocasión en que Dios se haría carne, en que Dios tendría un cuerpo de carne, en donde estaría Dios con su teofanía metido dentro de ese cuerpo. Dios en el Antiguo Testamento le apareció a sus profetas y encontramos que le apareció en diferentes ocasiones en sueños y en visiones, y ellos pudieron ver a Dios en teofanía. Lo vieron en el pilar de fuego, que es una teofanía en donde Dios estaba manifestado. Lo vieron como un ángel también, un cuerpo teofánico. Lo vieron como Elohim cuando Abraham
recibió a Dios en un cuerpo en esa teofanía con dos arcángeles más. También fue visto por Abraham como Melquisedec, sacerdote del Dios eterno, rey y sacerdote. A Dios en teofanía lo vio Abraham, pero cuando lo vio Pedro, Jacobo y Juan y los demás discípulos, lo vieron en carne humana. Y allí estaba el Dios que guió al pueblo hebreo. Allí estaba aquella columna de fuego que le apareció a Moisés en el monte Sinaí, en aquella zarza. Allí estaba el que sacó al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Allí estaba la columna de fuego. Allí estaba el ángel del pacto. Estaba en un cuerpo humano conocido por el nombre de Jesús. Dios tomó el nombre Jesús como nombre de redención, pues Jesús significa redentor. Y la obra que Dios vino a hacer en carne humana en su primera venida o manifestación en carne humana era la obra de redentor, y por eso tenía que morir en la cruz del Calvario ese cuerpo para quitar el pecado de cada hijo de Dios. Ahora, este mismo Jesús que fue crucificado fue el mismo que sacó al pueblo hebreo de Egipto. Fue el mismo Dios que le apareció a Abraham. Fue el mismo Dios que le formó el cuerpo de aquí de la tierra a Adán. Fue el mismo que sacó a Adán también del Edén, del huerto del Edén. El mismo que lo había colocado en el Edén. Por eso San Pablo en Primera de Timoteo capítulo 3 verso 20 y 21 dice: grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Dios manifestado en carne, el pilar de fuego encarnado es el Señor Jesucristo. El ángel del pacto en carne humana es el Señor Jesucristo. Ahora, con lo que hemos escuchado, tenemos un cuadro claro de quién es Dios. Tenemos un cuadro claro de quién es el pilar de fuego, la columna de fuego que guió al pueblo hebreo. Es Dios manifestado en la teofanía del pilar de fuego. Es Dios manifestado como el... Y por esa causa Él dijo que su nombre estaba en el ángel. Ahora, encontramos que cuando se hizo carne, el nombre de Dios para redención estaba en Jesús, porque era el ángel del pacto, era el pilar de fuego
en carne humana. Y cuando llevó a cabo la redención por su sangre preciosa en la cruz del Calvario, y luego resucitó y ascendió al cielo, encontramos que le apareció a San Pablo en el camino hacia Damasco, cuando Saulo de Tarso perseguía a los cristianos y consentía en la muerte de ellos. Y cuando le apareció en una columna de fuego, en una luz más fuerte que el sol. Y cuando le apareció ese pilar de fuego, Saulo de Tarso, sabiendo que esa luz que le estaba apareciendo era la misma luz, el mismo pilar de fuego que le había aparecido a Moisés en el monte Sinaí, le dijo: Señor, que es Elohim, Señor. Esa luz le dijo a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cuando él escuchó que de ese pilar de fuego, de esa luz, salió esa voz, entonces Saulo supo que le estaba hablando el mismo ángel del pacto que le habló desde la columna de fuego a Moisés. Y Saulo le hizo la misma pregunta que le hizo Moisés a Dios, a la columna de fuego. La columna de fuego le dijo a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y entonces Moisés en cierto momento le pregunta a esa persona que está hablando desde esa luz, al ángel del pacto, le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Él le dice: yo soy el que soy. Pero cuando le apareció a Saulo de Tarso, ya esa columna de fuego se había encarnado, el ángel del pacto se había encarnado, o sea, Dios se había encarnado y había llevado a cabo el sacrificio en la cruz del Calvario, y había ascendido al cielo, y había sido colocado su cuerpo en el trono de intercesión, en el altar del sacrificio, y había descendido Dios, el pilar de fuego, el ángel del pacto, había descendido a la tierra. Él había dicho, Jesús había dicho: salí del Padre y vuelvo al Padre, salí de Dios y regreso a Dios. Él había salido de la columna de fuego y volvía a la columna de fuego. Él, cuando le apareció a Saulo, había vuelto al Padre. Él había vuelto a la columna de fuego. Él había vuelto para manifestarse como la columna de fuego, que es el Señor Jesucristo en espíritu, el Señor Jesucristo en su cuerpo teofánico. En esa teofanía, ahora,
Saulo le pregunta: Señor, o sea, Elohim, ¿quién eres? Porque Saulo, persiguiendo a los cristianos, pensaba que estaba sirviendo a Elohim al perseguir a todos los que creían en Jesús. Y al perseguir a los que creían en Jesús, estaba persiguiendo a Jesús. Porque el que recibe a profeta en nombre de profeta, merced de profeta recibe. Y el que recibe a uno de estos mis pequeñitos, a mí recibe. Pero el que persigue a uno de estos mis pequeñitos, ¿a quien perseguía? A Jesús. Así es que estaba Saulo persiguiendo a Jesús sin darse cuenta. Estaba persiguiendo a Elohim. Estaba persiguiendo a Dios. Dios estaba manifestándose en la iglesia. Estaba manifestándose en esa dispensación de la gracia que había comenzado. Él se estaba manifestando y Saulo no lo sabía. Pero cuando Saulo le pregunta: Señor, ¿quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Le está preguntando, como le preguntó Moisés. Aquella columna de fuego, aquella luz que hablaba, le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Jesús había vuelto a ser la columna de fuego, guiando a sus hijos, guiando al Israel espiritual, al Israel celestial, como había guiado al Israel terrenal, desde Egipto hasta la tierra prometida. Ahora encontramos que el Señor Jesucristo, que le apareció a Saulo de Tarso y que se le reveló y le dijo que lo había escogido para que anunciase su nombre entre los gentiles y que sería luz a los gentiles. Él le dijo también que lo acompañaría, que estaría con él. Por eso San Pablo, luego de su conversión, Saulo vino a ser Pablo, vino a ser conocido por el nombre de Pablo. Y Pablo podía decir: no vivo ya yo, vive Cristo en mí. La columna de fuego, Cristo, estaba viviendo en San Pablo. Cristo, la columna de fuego, estaba viviendo en su iglesia, y por medio de cada uno de los mensajeros, a través de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, estuvo manifestándose Cristo, manifestado, expresado en su iglesia. Dios se manifestó, se expresó en Cristo, en Jesús, y luego Cristo se manifestó en su iglesia a través de las edades, por medio de cada uno de los mensajeros, dándole luz espiritual y guiando a su pueblo, a sus hijos, en el camino hacia la vida eterna.
Luego hemos visto que a través de las edades de la iglesia gentil ha estado formándose un cuerpo místico, el cuerpo místico del Señor Jesucristo. En la primera edad de la iglesia gentil apareció un grupo de escogidos, los cuales fueron llamados y juntados por el primer mensajero de la primera edad, luego de la etapa de los apóstoles. Y ahí podemos ver que comenzó el cuerpo místico del Señor a ser fundado sobre la doctrina de los apóstoles y como principal piedra del ángulo de fundamento también Jesucristo mismo. Y luego ha seguido creciendo ese cuerpo a medida que ha ido pasando el tiempo y las edades, y ha ido formándose un cuerpo místico, el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y cuando han pasado las 7 edades o etapas de la iglesia gentil, en las cuales se manifestó el Señor Jesucristo en espíritu, se manifestó el Señor Jesucristo en la forma de pilar de fuego, se manifestó el Señor Jesucristo en teofanía, para ir formando ese cuerpo de creyentes. Cuando han pasado las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, entonces llega el tiempo más importante para ese cuerpo místico, llega el tiempo más importante para el Señor Jesucristo expresarse, manifestarse, para la columna de fuego, el Señor Jesucristo en teofanía, venir a ese cuerpo místico en el cumplimiento de su promesa de su segunda venida. Ahora vean ustedes, ¿qué fue la primera venida del Señor Jesucristo? Fue la venida de Dios en teofanía, en carne humana. ¿Y qué será la segunda venida del Señor? Será la venida de Dios en teofanía, encarnándose en este tiempo final. Él se encarnará en su cuerpo místico, y eso será la venida del ángel fuerte en el fin del tiempo. Será la venida del ángel del pacto. Será la venida del pilar de fuego encarnado en el fin del tiempo. Será el Espíritu Santo encarnado y siendo coronado en el fin del tiempo por sus santos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo esto se efectuará en el cuerpo místico del Señor Jesucristo en el fin del tiempo, cuando ya ese cuerpo místico está completado, está formado, está creado, ese cuerpo místico del Señor Jesucristo, y entonces le llega la piedra de corona, que es la segunda venida del Señor,
la venida del ángel fuerte, la venida del pilar de fuego de Dios en esa teofanía, y llega a ese cuerpo místico en el fin del tiempo, y llega para ser la cabeza de ese cuerpo místico en el fin del tiempo. Y ahí se une Dios, Cristo, el pilar de fuego, el Espíritu Santo, la palabra se une con ese cuerpo místico y es la cabeza de ese cuerpo místico, y vienen a ser una sola carne, como el esposo y la esposa se convierten en una sola carne, y él es la cabeza de la esposa. Así es Cristo y la esposa del Cordero, la esposa de Cristo en el fin del tiempo. Y Él en el fin del tiempo se expresa a través de ese cuerpo místico, formando así una unidad. Y Cristo y su esposa vienen a ser uno, una sola cosa. Por lo tanto, en este tiempo final, todo esto se realiza en la dispensación del reino. La dispensación del reino contiene esta bendición para el cuerpo místico del Señor Jesucristo, en donde recibe a Cristo, su esposo, la cabeza de ese cuerpo místico, el cual en su venida estará expresándose a través de su cuerpo místico. Por eso en Apocalipsis capítulo 22 verso 17 encontramos a Cristo expresándose por medio de su esposa, y dice así: el Espíritu, que es Cristo, que es el pilar de fuego, que es Dios en teofanía, el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tenga sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El esposo y la esposa se convierten en una sola carne. La carne de la esposa viene a ser la carne del esposo, vienen a ser una sola carne. Y por esa causa, Cristo, el esposo, el pilar de fuego, en su esposa, en el fin del tiempo se expresa a través de ella, por medio de su ángel mensajero para el fin del tiempo prometido, para manifestar a sus siervos las cosas
que deben acontecer pronto. La manifestación del Señor Jesucristo por medio de su ángel mensajero, siendo su ángel mensajero el último profeta mensajero, siendo su ángel mensajero un miembro del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo, el pilar de fuego, el Espíritu Santo, se manifiesta y se expresa y habla por medio de su ángel mensajero, está hablando por medio de su cuerpo místico, por medio de su iglesia, porque Él es parte de ese cuerpo místico. Y eso no es otra cosa sino Cristo expresándose por medio de su iglesia, su cuerpo místico. Esa es la forma en que Él ha señalado para este tiempo final. Es la forma en que Cristo se revela por medio de su iglesia. Se revela por medio de su ángel mensajero, un miembro del cuerpo místico del Señor Jesucristo, y da a conocer las cosas que deben acontecer. Todo esto es Cristo, el pilar de fuego que le apareció a Moisés y que guió al pueblo hebreo hacia la tierra prometida. El mismo que creó los cielos y la tierra en las edades, manifestándose por medio de sus mensajeros en su iglesia, y en este tiempo final, manifestándose por medio de su iglesia para dar a conocer los misterios del reino de Dios, para dar a conocer el gran misterio que causó silencio en el cielo por casi media hora, el misterio de la segunda venida de Cristo a su cuerpo místico para expresarse por medio de su cuerpo místico en este tiempo final. El Señor Jesucristo, el ángel del pacto, el pilar de fuego que guió al pueblo hebreo en este tiempo final, expresándose por medio de su iglesia, su cuerpo místico, en el ministerio final del Señor Jesucristo para todos los seres humanos. Es Cristo revelado en su iglesia por medio de su ángel mensajero, que es un miembro del cuerpo místico del Señor, un miembro de su iglesia. Por lo tanto, cuando se expresa por medio de su ángel mensajero, se está expresando por medio de su iglesia, porque el ángel mensajero es parte de su iglesia, del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Así es que en este tiempo final, el Señor Jesucristo se revela, se expresa en y por medio de su iglesia para dar a conocer las cosas
que deben acontecer y que cada ser humano que vive sobre la tierra, que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero o en la otra sección del libro de la vida, tenga la oportunidad de tomar del agua de la vida y vivir eternamente. Y tengan así muchas personas la oportunidad de pasar al glorioso reino milenial. Todas estas cosas que Él está cumpliendo, que Él está realizando en el fin del tiempo, son las cosas que Él prometió para el fin del tiempo. Y Él está revelado, expresado por medio de su iglesia, su cuerpo místico, cumpliendo cada promesa que Él ha hecho para el fin del tiempo, para ser cumplida en su iglesia y por medio de su iglesia. Así es que, por medio de su cuerpo místico, que es su iglesia, Él cumplirá toda promesa que Él ha hecho para el fin del tiempo. Y el cumplimiento de cada promesa para el fin del tiempo será Jesucristo revelado, expresado en su iglesia. Estamos en un tiempo muy grande, muy glorioso, en el cual Él está cumpliendo sus promesas a su cuerpo místico, a su iglesia. Y Dios se ha estado haciendo carne en su cuerpo místico, comenzando por su ángel mensajero y continuando con cada uno de los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Él es la palabra, y cuando la palabra prometida para el fin del tiempo ha estado entrando a nuestro corazón, a nuestra alma y a todo nuestro ser, ha sido Cristo entrando dentro de nosotros y convirtiéndose. Estamos convirtiéndonos en la palabra. Dios tenía reservado para el fin del tiempo el gran misterio por el cual hubo silencio en el cielo por casi media hora. Estamos viviendo en el tiempo de la manifestación del séptimo sello, la manifestación del séptimo sello en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, la manifestación del séptimo sello, que es la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, la segunda venida del pilar de fuego, haciéndose carne en su cuerpo místico. Lo que estamos viendo es algo paralelo a lo que fue visto en la primera venida del Señor. Así es que en el fin del tiempo, la palabra Cristo, el pilar de fuego, Dios, se hace carne en su iglesia, la esposa
del Cordero. Y a través de su iglesia, bajo el ministerio que Él coloca en su iglesia, Él se revela, se expresa en y a través de su cuerpo místico, que es su iglesia. Y en este tiempo final, Él llamará a los santos del pasado, que fueron parte de ese cuerpo místico en la edad que les tocó vivir, para que aquí en la tierra esté el cuerpo místico del Señor Jesucristo en cuerpos eternos. Por eso los que partieron en el pasado regresan en la resurrección de los santos en cuerpos incorruptibles, y nosotros los que vivimos seremos transformados, y entonces estará sobre la tierra el cuerpo místico completo del Señor, desde los primeros que comenzaron a formar ese cuerpo místico hasta los últimos, que somos nosotros, que hemos venido a formar la parte más importante del cuerpo místico del Señor Jesucristo en la edad de la piedra angular, que es la edad de la cabeza de oro del reino de Dios. Estamos en la edad de oro del reino de Dios, en la edad de oro en donde Cristo, la cabeza, se une con su cuerpo místico, y así se forma el cuerpo místico del Señor Jesucristo, coronado con la cabeza de ese cuerpo, que es Cristo, expresado en su cuerpo místico. Cristo, la cabeza de ese cuerpo, guiando a ese cuerpo. Cristo, la cabeza de ese cuerpo, hablando desde ese cuerpo y a través de ese cuerpo. Así es que estamos en el tiempo de Cristo revelado, expresado en su cuerpo místico. Cristo revelado en su iglesia. El misterio que causó silencio en el cielo por media hora está abierto a cada uno de nosotros en este tiempo, porque es el tiempo de Cristo revelado en su cuerpo místico, Cristo expresado en su iglesia. El gran misterio del séptimo sello, la segunda venida de Cristo a su cuerpo místico para expresarse por medio de ese cuerpo místico a través de el ministerio de su ángel mensajero, que es parte del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Así es que cuando Él se expresa por medio de su ángel mensajero, se está expresando por medio de su cuerpo místico, por medio de su iglesia. Estamos en un tiempo tan grande y maravilloso que podemos ver a Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el que guió al pueblo hebreo por el desierto, el que también le había aparecido a Abraham
como Elohim y como Melquisedec. También el que le apareció a los profetas en el Antiguo Testamento y que se manifestó en ellos, y ellos fueron la expresión de Dios, la expresión del pilar de fuego para el tiempo en que ellos vivieron. Pero luego el pilar de fuego, Cristo, Dios, se hizo hombre y habitó entre los seres humanos, y era nada menos que la plenitud de Dios en carne humana. Luego, a través de las edades, por medio de cada mensajero, se manifestó la porción correspondiente para cada edad. Fue el pilar de fuego manifestado en porciones en cada mensajero y en cada edad. Y al final del tiempo, el pilar de fuego, el Espíritu Santo, el ángel del pacto, Cristo, en su medida a la edad de la piedra angular, se manifiesta en toda su plenitud en su cuerpo místico. Y su cuerpo místico, que es su iglesia, la esposa del Cordero, viene a ser ungida con el mismo Espíritu que ungió al Señor Jesucristo. Y así como estuvo el Espíritu de Dios en Jesús, Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, y comenzó a enumerar las cosas para las cuales había sido ungido. En el fin del tiempo, el cuerpo místico del Señor Jesucristo, su iglesia, la esposa del Cordero, ha sido ungida por Dios, por el mismo Espíritu que ungió a Jesús. Ha venido el Espíritu de Cristo, el pilar de fuego, Cristo en espíritu, en el fin del tiempo, en su venida a su esposa, a su cuerpo místico, y la ha ungido. ¿Para qué? Para la proclama del día de venganza del Dios nuestro, y para anunciar a los oprimidos y a los enlutados, anunciarle las bendiciones de Dios que Él tiene para este tiempo final. O sea, para anunciar las bendiciones que Dios tiene para todos sus hijos, y para también anunciar los juicios divinos que han de venir sobre la tierra. Para eso ha sido ungido el cuerpo místico del Señor Jesucristo en el fin del tiempo, para dar a conocer los misterios del reino de Dios. Y el cuerpo místico ungido por el pilar de fuego en este tiempo final tiene la visión más grande que grupo de persona alguna haya tenido, porque el cuerpo místico del Señor Jesucristo el cuerpo místico del Señor Jesucristo, compuesto por los escogidos de Dios, es el grupo de creyentes que tiene la
unción del pilar de fuego como cuerpo místico, como grupo de creyentes, en el fin del tiempo recibiría al pilar de fuego, el cual se velaría, se manifestaría en el ángel mensajero que él tendría para ese tiempo. Y ese es el ángel del Señor Jesucristo, siendo uno de los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y cuando el cuerpo místico del Señor Jesucristo ha recibido a Cristo en su ángel, ha recibido al pilar de fuego, ha recibido la unción del Espíritu de Dios como cuerpo de creyentes, para así el Señor Jesucristo, el pilar de fuego, por medio de la esposa del Cordero, llevar a cabo la obra, la labor que Él ha prometido para este tiempo final. Por esa causa, en el cuerpo místico del Señor, en su esposa, se cumplirán todas las promesas que Él ha hecho para el fin del tiempo. Será Cristo cumpliendo sus promesas a través de su esposa, su cuerpo místico, en donde uno de los miembros de ese cuerpo místico es el ángel del Señor Jesucristo, a través del cual Él se manifiesta y se revela. Por lo tanto, toda revelación divina que Él realiza por medio de su ángel, la está realizando por medio de su cuerpo místico, por medio de su iglesia. Ya no son dos, sino uno. El Señor Jesucristo y su esposa como un solo cuerpo, Él siendo la cabeza de ese cuerpo. Ahora, Él es la cabeza y su iglesia es su cuerpo. Por lo tanto, los que verán la venida del Señor y las cosas que Él estaría haciendo en el fin del tiempo, verán la venida del Señor en su iglesia, en su cuerpo místico, expresándose por medio de ese cuerpo místico de creyentes. Así es que en el cuerpo místico del Señor, en la esposa del Cordero, se verá al Señor Jesucristo expresado, cumpliendo cada promesa que Él ha hecho para el fin del tiempo. Vean ustedes, Él dijo que en el fin del tiempo el trigo y la cizaña serían separados. Él dijo que enviaría sus ángeles. El Hijo del Hombre enviaría sus ángeles, ¿para qué? Para hacer la separación del trigo y de la cizaña, y para llevar a cabo el recogimiento del trigo y echar la cizaña en el fuego. Ahora, también Él dijo: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán
sus escogidos. El Señor Jesucristo también dijo que el Hijo del Hombre vendría en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagaría a cada uno según fuere su obra. Y así tenemos por el estilo un sinnúmero de promesas de la venida del Señor para el fin del tiempo y de sus ángeles en el ministerio del fin del tiempo. Y todas estas promesas son cumplidas en su iglesia, su cuerpo místico, porque Él viene a su iglesia y se expresa por medio de su iglesia. Y cuando en el fin del tiempo es visto el recogimiento de los escogidos, algunas personas podrán pensar que es una iglesia la que está recogiendo las personas, pero es el Señor Jesucristo por medio de su iglesia, expresándose por medio de su iglesia en el ministerio final del Señor Jesucristo en su ángel mensajero. Y todas las obras que Él prometió hacer en el fin del tiempo las hace a través de su iglesia en el ministerio que su iglesia tendría en el fin del tiempo, en el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Así es que el ministerio de Cristo en su iglesia es el ministerio de Cristo por medio de su ángel mensajero, y ese es el ministerio de la iglesia del Señor Jesucristo en el fin del tiempo. Para Cristo ser expresado por medio de su iglesia, es la manifestación del Señor Jesucristo en su cuerpo ungido de creyentes. Es ungido con la plenitud del pilar de fuego, la plenitud del Espíritu Santo, la plenitud de Cristo en la edad de la piedra angular, para luego poder producir la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que estamos vivos. El cuerpo místico del Señor Jesucristo, la esposa del Cordero, será glorificada, será transformada, y entonces estaremos todos glorificados. El cuerpo místico del Señor Jesucristo estará en cuerpos glorificados para vivir por toda la eternidad. El gran misterio de Dios para el fin del tiempo es este del cual les he hablado en esta ocasión. Es Cristo expresado en su iglesia. Cristo en su iglesia expresado, revelado, como Él prometió para el fin del tiempo. ¿Quién estaba esperando la venida del Señor? El cuerpo místico del Señor Jesucristo. Por eso viene a su iglesia, su cuerpo místico, y se coloca como la piedra de corona que corona su cuerpo místico de creyentes. Es
Cristo en su iglesia expresado. Eso es el cumplimiento del séptimo sello. Y hay un sinnúmero de promesas que tienen que ser realizadas y serán realizadas por Cristo a través de su iglesia. Por eso Él coloca en su iglesia a su ángel mensajero como uno de los miembros de su iglesia en el fin del tiempo, para expresar todo su programa, el programa divino correspondiente para el fin del tiempo y para el glorioso reino milenial. Así es que estamos viviendo en el tiempo de Cristo expresado en su iglesia. Que Dios siga manifestándose, siga expresándose Cristo en su iglesia y a través de su iglesia. Cristo en su iglesia y a través de su iglesia expresado para dar cumplimiento a todas las promesas divinas del fin del tiempo y también del glorioso reino milenial. Cristo expresado por medio de su iglesia para traer todas las bendiciones divinas a su iglesia, la esposa del Cordero, que somos todos nosotros los que estamos vivos y los que partieron en las edades pasadas. Cristo expresado a través de su iglesia. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos y que continúe Cristo, Dios, el pilar de fuego, el Espíritu Santo, expresándose por medio de su iglesia, que es la esposa del Cordero. Cristo expresado a través de su iglesia. Pasen todos muy buenas tardes, y a los que viven en diferentes naciones, pasen también ustedes una tarde feliz y que Dios nos continúe bendiciendo a todos y continúe expresándose por medio de su iglesia, el Señor Jesucristo, y cumpla el resto de las promesas que Él ha hecho para el fin del tiempo. Y continuemos nosotros disfrutando de Cristo expresado por medio de su iglesia. El Espíritu del Señor está sobre la esposa del Cordero. Está expresándose por medio de la esposa del Cordero. Y todo lo que Él prometió que cumpliría en el fin del tiempo, lo cumplirá por medio de su esposa, porque son una sola carne, Cristo y su esposa.
yo puedo decir, yo estoy viendo a Cristo expresándose por medio de su iglesia en este tiempo final. ¿Y ustedes qué pueden decir ustedes con relación a lo que Él está haciendo en este tiempo? Todos podemos ver a Cristo expresándose por medio de su cuerpo místico, por medio de su esposa, por medio de su iglesia. Cristo expresado por medio de su iglesia, a través de su iglesia. Lo que estamos viendo acontecer en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, la obra que estamos viendo que está siendo realizada, es la obra de Cristo, es la obra de Cristo expresado por medio de su iglesia, a través de su iglesia. Cristo está llevando a cabo la obra que nosotros estamos viendo en el fin del tiempo. Algo grande y maravilloso está aconteciendo en el programa divino y está aconteciendo en la iglesia del Señor Jesucristo. Está aconteciendo en el cuerpo místico del Señor. Está aconteciendo en la esposa del Cordero. Se han unido en uno. Por esa causa, el Espíritu y la esposa son uno. Y Él, expresándose a través de su iglesia, no es la obra humana la que se está llevando a cabo, es la obra divina de Cristo expresándose por medio de su iglesia, a través de su iglesia. Por lo tanto, hoy podemos decir que tenemos a Cristo expresado por medio de su iglesia, a través de su iglesia. Cristo expresado a través de su iglesia. Que Dios nos continúe bendiciendo, que Cristo nos continúe bendiciendo en la obra que Él está llevando a cabo a través de su iglesia. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín, y en la noche estaré nuevamente con ustedes a las 7 de la noche, 7:30 de la noche, hora de Puerto Rico, 7:30 de la noche, hora de Venezuela, y las 6:30, hora de Colombia, y las 5 de la tarde, hora de México, y las 7:30, hora del Brasil. Estaré nuevamente con ustedes a través de la línea telefónica. Nos reuniremos media hora antes para los cánticos y luego estaré con ustedes a través de la línea telefónica para continuar dándole a conocer el gran misterio
de Cristo en este tiempo final, revelándose, expresándose a través de su esposa, la esposa del Cordero. Ha sido algo maravilloso para mí darle a conocer a Cristo expresado a través de su iglesia. El gran misterio que causó silencio en el cielo por media hora. La venida de Cristo a su iglesia para expresarse por medio de su iglesia y llevar a cabo la obra del fin del tiempo. Continuaremos en la tarde o en la noche viendo a Cristo expresado por medio de su iglesia. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos en esta hora final. Toda bendición que usted escucha, que es hablada, es Cristo hablando esas bendiciones a través de su iglesia en el ministerio final. Así es que Dios nos continúe bendiciendo a todos. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín a través de la línea telefónica. Adelante, Miguel, si te es posible hacer la despedida de nuestra parte en este día.